Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Una anciana abandonada por sus propios hijos vive en soledad y privaciones. Pero su vida cambia de repente cuando su hijo adoptivo decide hacer algo especial para traerle alegría. ¿Serán suficientes el amor y la piedad filial de su hijo adoptivo para aliviar el dolor que ha experimentado? Si tú fueras esa mujer, ¿cómo te sentirías al darte cuenta de que el amor verdadero no viene de las personas que más esperabas? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerdas compartir tus pensamientos en los comentarios, vale? Tenemos que actuar ahora. Si queremos proteger lo que nos pertenece, debemos sacar a ese tipo del camino. Él es una amenaza real. En ese mismo momento, el oscuro pensamiento en sus mentes ya no era solo un fantasma pasajero, se había convertido en una decisión firme. Una voz dura se oyó, sugiriendo ponerse en contacto con un abogado conocido, alguien que pudiera ayudarles a asegurar la propiedad, garantizando que nadie más pudiera tocar ni siquiera una pequeña parte. Asentimientos silenciosos resonaron en la oscuridad, como un juramento cruel que los unía en una alianza fría y sin concesiones. El bullicioso mercado central latía con el ritmo acelerado de la vida, fusionando voces, colores y aromas como si se derritieran en un único susurro fuerte. En medio de la multitud, Elena era solo una sombra silenciosa, casi perdida en el vasto caos. A los 60 años, su rostro estaba curtido, marcado por arrugas profundas, contando en silencio la historia de décadas de trabajo arduo y sacrificio. Cada día su cuerpo clamaba por descanso, pero Elena ignoraba el dolor, empujándose solo por deber y el amor hacia sus 3 hijos. Esos hijos que, a pesar de su sacrificio, parecían haber olvidado el esfuerzo que había sustentado sus vidas cómodas. Ese día, como todos los demás, Elena comenzó su trabajo en su pequeño puesto de frutas, una esquina humilde en el mercado pero que era su única fuente de ingresos. Con sus manos rugosas y firmes, recogía manzanas y naranjas, organizándolas en pilas atractivas, esperando captar la mirada de los compradores. Los transeúntes la respetaban, sabían que además de vender frutas frescas, ella siempre tenía una palabra amable o un consejo sabio que ofrecer. Sin embargo, en lo más profundo, Elena llevaba una carga más pesada que sus sacos de frutas, una carga que constantemente le recordaba la amarga realidad de su vida familiar. Mientras organizaba las frutas, su mente no podía dejar de volver a sus 3 hijos, Marco, Nico y Alex. Con más de 30 años, seguían viviendo en casa, completamente dependientes de la fuerza y el esfuerzo de su madre. No tenían trabajo ni mostraban interés en buscarlo, día tras día solo pasaban el tiempo frente al televisor, jugando videojuegos sin cesar y saliendo de noche a costa del trabajo incansable de Elena. Cada noche, cuando los veía regresar, generalmente sin una palabra de agradecimiento, solo podía leer en sus rostros una indiferencia dolorosa. Esa falta de gratitud e inconsciencia era casi como una crueldad, como si el sacrificio de la madre fuera algo tan natural y evidente que no merecía ser notado. Cuando el largo día de trabajo terminó, Elena recogió las frutas restantes, sintiendo cada dolor punzante en sus rodillas con cada movimiento. El dolor era intenso, recordándole las viejas heridas que nunca tuvieron la oportunidad de sanar. Y como siempre lo ignoró como había aprendido a hacer a lo largo de los años. Haciendo un esfuerzo por juntar sus últimas fuerzas, recogió su bolso y se preparó para el difícil viaje a casa, sabiendo que no habría un gesto de gratitud ni de comprensión esperándola al cruzar la puerta. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, cuando ella inició su viaje de regreso. Con cada paso, el peso de las bolsas se hacía más insoportable y cada movimiento le recordaba que mientras sus hijos disfrutaban de la comodidad que ella les proporcionaba, su cuerpo se desplomaba lentamente bajo el peso de los años olvidados. Justo cuando pensaba que no podía dar un paso más, una voz suave la hizo detenerse. «Abuela, ¿puedo ayudarle a llevar las bolsas?» Al levantar la cabeza, vio a Leo, un niño que solía vender caramelos cerca del mercado, un niño que, a pesar de su corta edad, ofrecía su ayuda sinceramente, algo que sus propios hijos nunca habían hecho. Sorprendida y emocionada, Elena le dio las bolsas, sintiendo que el peso, tanto físico como emocional, se aliviaba en ese momento. Mientras caminaban juntos, ella escuchaba a Leo contarle sobre su día, sus dificultades y sus esperanzas. En ese momento Elena, que siempre se había apoyado solo en sí misma, sintió un rayo de calidez y consuelo por la inesperada compañía de este joven desconocido.
Tal vez, solo tal vez, la bondad y empatía de este joven extraño superaban a la de las personas a las que ella había dedicado toda su vida, amando y sacrificándose. Al ver al chico tomar el último sorbo de su limonada, una pequeña chispa de esperanza brilló en su cansado corazón, un sentimiento que hacía mucho tiempo había olvidado. «Gracias, señora. Si lo desea, mañana puedo volver a ayudarle otra vez», dijo él, sonriendo sinceramente, con los ojos brillando con una honestidad que hizo que su corazón se agitaba suavemente. Esa sonrisa, tan simple y desinteresada, tocó una parte profunda de ella, trayendo de vuelta el dulce sabor de un gesto amable y sencillo. A medida que el cielo se oscurecía y las primeras estrellas comenzaban a asomar, ella cerró la puerta tras él, sintiendo una extraña sensación en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar, aunque solo fuera por un momento, con un nuevo día, un día en el que ya no estaría sola, sino que habría alguien con quien compartir los días venideros. A la mañana siguiente, antes de que el sol llegara a su cenit, él apareció frente a su casa, puntual, con una sonrisa tímida, llevando una mochila como si estuviera listo para cualquier tarea del día. Su entusiasmo la sorprendió y no pudo evitar sonreír al ver su puntualidad y energía, esa energía que la hizo recordar sus propios días de juventud. «Buenos días, señora. ¿Lista para un día en el mercado?», exclamó él, su voz llena de alegría que se esparcía como una brisa fresca por su alma. «Está bien, joven». «Vamos juntos», respondió ella, entregándole una bolsa ligera para que la llevara, sintiendo una nueva energía fluir en su corazón mientras caminaban juntos. En el camino al mercado, él comenzó a contarle sobre sus sueños y pequeñas historias de su vida vendiendo caramelos. También le preguntó con curiosidad sobre las frutas que ella vendía, sus ojos brillando con un interés genuino. Ella, cautivada por la curiosidad y la atención que él le prestaba, compartió con gusto sus hábitos diarios y algunos trucos para lidiar con los clientes difíciles. En él encontró un oyente atento que valoraba cada palabra que decía, algo que rara vez experimentaba. Cuando llegaron, no solo le ayudó a montar el puesto, sino que también se ofreció a atraer a los clientes con su encanto natural y su cálida sonrisa. En poco tiempo todos quedaron cautivados por su magnetismo y las ventas de ella aumentaron notablemente. En un momento de descanso, mientras ambos compartían un sencillo almuerzo de pan y queso, ella, cada vez más atraída por él, se atrevió a preguntar más sobre su vida. Con una mirada distante y una voz tranquila, él le contó sobre su madre, una mujer que luchaba contra la adicción, y cómo él había aprendido a ser independiente desde muy joven. Cada detalle que él contaba hacía que su corazón se apretara. Detrás de su sonrisa y energía, él llevaba una sombra de soledad y desesperación que cargaba en silencio, una carga que ella sentía tristemente familiar. «¿No tienes a nadie más? ¿Familia o amigos que puedan cuidar de ti?», preguntó ella con cautela, aunque temía la respuesta. «No, no muchos. La mayor parte del tiempo estoy solo, pero me las arreglo». «Ya me acostumbré a cuidar de mí mismo», respondió él, sonriendo con tristeza, sin poder ocultar la pena profunda en sus ojos. En ese momento ella sintió un impulso fuerte, un deseo incontrolable de hacer algo por él, por ese niño que de repente había entrado en su vida y, sin saber cómo, había dejado una huella imborrable en su corazón. Al final del día, cuando el puesto estaba casi vacío y su billetera un poco más llena gracias a su ayuda, ella tomó una decisión que parecía no tener alternativa. «¿Te gustaría venir a mi casa esta noche a cenar? Creo que podrías enseñarme a hacer un plato que dijiste que sabías cocinar», le dijo con la esperanza de que su voz transmitiera el cariño sincero que sentía. La sorpresa y la alegría brillaron en su rostro. Sus ojos, siempre llenos de tristeza, ahora brillaban con una emoción nueva. «Me encantaría, señora». «Muchas gracias, de verdad. No sabe lo importante que es esto para mí», respondió él, con una voz llena de gratitud y emoción contenida. Al mirarlo, ella sintió su corazón calentarse, sabiendo que ese pequeño gesto era el comienzo de algo especial. «Me encantaría, señora Elena». «De verdad, gracias. No sabe cuánto significa esto para mí», dijo Leo, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción genuina. Aquella mirada, tan inocente y sincera, tocó profundamente el corazón de Elena, haciéndole recordar lo que era sentir el calor de una conexión sincera. Mientras caminaban de regreso a casa, Elena no podía dejar de pensar en lo que acababa de hacer. Sabía que estaba abriendo no solo su hogar, sino también su corazón, algo que había cerrado tras años de decepciones.
Pero había algo en Leo, una especie de pureza y nobleza disfrazada en su humildad, que le hacía sentir que tal vez él era un regalo inesperado. Quizá, solo quizá, Leo podría llenar aquellos vacíos que sus propios hijos habían dejado sin saberlo. A medida que el cielo se cubría de estrellas, Elena sintió en su interior una chispa que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Era como si al ayudar a Leo, también se estuviera brindando a sí misma la oportunidad de encontrar nuevamente una razón para sonreír, un propósito que creía perdido. Esa noche, en la pequeña cocina de Elena, el ambiente estaba cargado de una calidez especial. Las risas y el aroma de los platillos sencillos que preparaban juntos llenaban el espacio, haciendo que el hogar pareciera más vivo que nunca. Leo, con su entusiasmo, manejaba los ingredientes como si estuviera en su propio elemento, enseñándole a Elena cómo preparar un guiso de lentejas con una habilidad sorprendente para su corta edad. «Aprendiste a cocinar solo, ¿verdad, Leo?», preguntó Elena, mientras picaba algunas verduras y lo observaba en acción. «Sí, señora. Mi mamá cocinaba mucho antes de que las cosas se pusieran difíciles. Solía ayudarla y cuando ella ya no pudo, pues aprendí por necesidad», respondió Leo, su voz serena pero sus ojos reflejando recuerdos de tiempos oscuros que cargaba en silencio. La cena fue una celebración sencilla pero cargada de significado. Elena no recordaba la última vez que había disfrutado tanto de la compañía en su mesa, el calor de una charla sincera y la risa compartida con alguien que realmente parecía valorarla. Leo le contaba sus aventuras diarias vendiendo dulces, mientras que ella le compartía su sabiduría sobre las estaciones y la mejor época para cada fruta. Entre ambos se iba tejiendo un lazo cálido y genuino que les brindaba un respiro en sus vidas solitarias. Después de la cena, mientras saboreaban una taza de té en la sala, Elena, sintiéndose extrañamente motivada, se atrevió a preguntar algo más sobre la vida de Leo. «Leo, has sido de una gran ayuda para mí y me has traído una alegría que hace mucho no sentía. Me pregunto cómo es que te las arreglas solo. ¿No se te hace duro?», dijo Elena, mirándolo con un afecto maternal que sorprendió incluso a ella misma. Leo bajó la mirada, jugueteando con la taza entre sus manos. «A veces sí, señora Elena. Hay días que son muy difíciles, pero me las arreglo. No quiero molestar a nadie y menos a usted, que ya tiene bastante con lo suyo», respondió Leo, una sonrisa triste en sus labios que apenas lograba disimular la soledad que llevaba dentro. En ese momento Elena sintió un tirón en su corazón, una necesidad de ofrecerle a Leo un refugio, un lugar donde pudiera sentirse seguro. «Mira, Leo, no sé cómo decírtelo, pero me gustaría que consideraras pasar más tiempo aquí en casa. Podrías ayudarme en el mercado y yo podría enseñarte más sobre cocina o lo que tú quieras aprender. No tienes que pasar tus días solo», dijo Elena, sus palabras colgando en el aire, llenas de significado y posibilidades. Leo la miró con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa y esperanza a partes iguales. «¿De verdad? ¿No le molestaría?», preguntó Leo, su voz temblorosa, como si temiera que todo fuera un sueño. «Para nada, Leo. Sería un placer tener a alguien tan trabajador y amable como tú a mi lado», aseguró Elena, esbozando una sonrisa que iluminó su rostro cansado, ahora lleno de una renovada alegría. Desde ese día, Leo comenzó a visitar la casa de Elena con mayor frecuencia, convirtiéndose en una presencia constante y reconfortante. Ayudaba con las tareas, la acompañaba al mercado, y juntos transformaban la cocina en un espacio de sabores y risas. Poco a poco el hogar de Elena recobraba la vida y la alegría, mientras ella y Leo se unían en un lazo que iba más allá de la sangre, un lazo forjado en la bondad y la necesidad compartida de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. Con el paso de las semanas, los vecinos no tardaron en notar la transformación en Elena. Parecía más animada, llena de una energía renovada que hacía años no mostraba. Había un brillo en su mirada, una vitalidad que nadie le había visto desde hacía mucho. La presencia de Leo la rejuvenecía de un modo que no pasaba desapercibido para quienes la conocían bien. Sin embargo, sus propios hijos, Marco, Nico y Alex, observaban este cambio con una mezcla de desdén y apatía. No mostraban ni un atisbo de interés en la nueva dinámica de la casa. Para ellos, el cambio en su madre era insignificante, su mundo seguía girando alrededor de sus propios placeres y rutinas vacías. Vivían absortos en su ocio, horas interminables frente al televisor, videojuegos sin fin,
y salidas nocturnas que solo drenaban los recursos y las energías de Elena sin dar nada a cambio. Mientras la vida de Elena tomaba un rumbo más significativo con la llegada de Leo, sus hijos permanecían indiferentes, casi como si su madre fuera solo una sombra en el hogar. Pese a la indiferencia y frialdad de sus hijos, Elena estaba convencida de que había tomado la decisión correcta al dejar que Leo se acercara. Él no solo le ayudaba en las tareas físicas, sino que había traído una especie de luz y esperanza que su hogar no había conocido en años. Cada noche, al cerrar los ojos, Elena agradecía por haber encontrado a Leo. En él veía una bondad sincera, una presencia reconfortante que le devolvía algo que creía perdido. Con cada día que pasaba, la relación entre Elena y Leo se hacía más profunda. Las tardes en la cocina, preparando comida, se convirtieron en momentos de complicidad y alegría compartida. Leo demostraba una pasión creciente por la cocina, y Elena disfrutaba no solo de su compañía, sino también de la revitalizante energía que él traía a su vida. Una tarde, mientras preparaban juntos una tarta de manzana, la conversación giró hacia temas más personales. Elena, pelando las manzanas, le preguntó con curiosidad: «Leo, nunca me has contado. ¿Te gustaría hacer algún día? ¿Cuáles son tus sueños?». Leo, que estaba amasando la masa, se quedó en silencio un momento mirando hacia la ventana. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y determinación cuando finalmente respondió: «Bueno, siempre he soñado con hacer algo grande, algo que pueda cambiar la vida de las personas. Me gusta mucho cocinar, pero también me interesa aprender cosas nuevas, como electricidad o ingeniería», confesó Leo, su voz cargada de esperanza. «Quiero construir cosas que ayuden a los demás, que faciliten sus vidas». Elena lo miró con una sonrisa llena de admiración, conmovida por su ambición y nobleza. «Son sueños grandes y muy hermosos, Leo, y estoy segura de que tienes el talento y el corazón para lograrlos». La conversación continuó en la mesa del comedor, y sintiendo una conexión profunda, Elena compartió con él uno de sus propios sueños no cumplidos. Le confesó que siempre había querido viajar y conocer el mundo, algo que nunca pudo hacer por dedicar su vida a cuidar de sus hijos. «Me hubiera encantado ir a Cusco para ver Machu Picchu o pasear por las calles de Venecia», dijo Elena, suspirando con melancolía mientras observaba cómo Leo escuchaba con atención cada palabra. «Eso suena increíble, señora Elena. Y, quién sabe, tal vez algún día pueda hacer esos viajes». «Nunca es demasiado tarde», le dijo Leo con una sonrisa de aliento. Fue en ese momento que Elena, motivada por el apoyo y cariño de Leo, decidió hacerle una propuesta que había estado rondando en su mente. «Leo, ¿has pensado en regresar a la escuela? Sé que trabajas mucho, pero podríamos buscar alguna manera para que continúes tus estudios. Hay becas y programas de apoyo que podrían ayudarte», sugirió Elena, con una esperanza genuina en su voz. Leo, sorprendido por la propuesta, se quedó pensativo como si la idea fuera algo tan distante que no la hubiera considerado antes. Por un instante su rostro reflejó tanto incertidumbre como esperanza, una mezcla de temor y emoción. Finalmente asintió, su voz llena de decisión. «Me gustaría intentarlo, sí. Si usted cree que puedo hacerlo, entonces creo que debería intentarlo». Así, con una fe renovada en sí mismo y el apoyo incondicional de Elena, Leo comenzó a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades. Con este nuevo objetivo en mente, Elena y Leo se lanzaron a la tarea de explorar todas las opciones posibles para él. A pesar de que Elena no dominaba la tecnología, se esforzaba por ayudarlo a buscar información sobre escuelas y becas, navegando por sitios web y revisando folletos impresos. Leo, por su parte, estaba lleno de una energía renovada. Sus ojos brillaban con esperanza cada vez que encontraba un nuevo programa o leía sobre alguna oportunidad. Era como si por primera vez estuviera visualizando un futuro que antes parecía inalcanzable. Fue en los frescos días de otoño cuando Leo tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida: inscribirse nuevamente en la escuela secundaria. Con el apoyo de Elena, quien había investigado y preparado todos los documentos necesarios, los dos caminaron juntos hacia la escuela local para formalizar la matrícula de Leo. Mientras cruzaban los pasillos hacia la oficina del director, la emoción y la ansiedad eran casi palpables. Elena, consciente de la importancia del momento, no paraba de decir: «Estoy aquí para asegurarme de que tienes todo lo que necesitas». Aunque en realidad esas palabras parecían más para tranquilizar sus propios nervios que los de Leo, quien se mantenía asombrosamente sereno, con una determinación silenciosa.
Una vez inscrito, Leo comenzó sus clases, enfrentando el reto de equilibrar sus estudios con las horas que dedicaba a ayudar a Elena en el mercado y en casa. A pesar de que su rutina era agotadora, la determinación de Leo no flaqueaba. De hecho, cada pequeña victoria en la escuela reforzaba aún más su voluntad. Cada día aprendía algo nuevo, cada logro académico le daba una pequeña dosis de confianza que poco a poco transformaba al joven en alguien más seguro de sí mismo. Elena, por su parte, experimentaba una dicha que solo una madre puede sentir. Cada vez que Leo le compartía algún logro o le contaba con entusiasmo sobre lo que había aprendido en clases, el orgullo de Elena crecía, llenando su corazón. Ver el esfuerzo y la dedicación de Leo era para ella una recompensa invaluable. Pronto los profesores de Leo notaron su inteligencia y dedicación. No tardaron en ofrecerle tutorías adicionales y materiales de apoyo para facilitar su aprendizaje. La historia de Leo y Elena comenzó a resonar entre la comunidad. Los vecinos, otros comerciantes del mercado y los clientes habituales se enteraron de la historia de superación de Leo y del amor incondicional de Elena. Incluso las ventas en el puesto de frutas aumentaron, pues la gente llegaba no solo por la mercancía, sino para preguntar por Leo y escuchar cómo avanzaba su vida junto a Elena. Cada tarde, cuando Leo llegaba a casa, solía contarle a Elena sobre lo que había aprendido, en especial sobre ciencias y matemáticas, sus materias preferidas. Elena lo escuchaba fascinada, aunque a veces un poco confundida, pues los temas eran complicados y el entusiasmo de Leo los hacía parecer aún más interesantes. Un día, un profesor de cocina de la escuela de Leo se acercó al puesto de Elena en el mercado. Había oído hablar del talento natural de Leo y le ofreció la oportunidad de participar en un club de cocina después de clases. Creo que Leo tiene un don especial para la cocina. Sería maravilloso verlo desarrollarse en este campo, comentó el profesor, sus palabras llenas de reconocimiento. Al enterarse de la oferta, Leo no pudo contener su emoción. Aceptó de inmediato y comenzó a dedicar sus tardes al club de cocina, donde no solo desarrollaba su habilidad culinaria, sino también su confianza en sí mismo y en sus propias capacidades. Elena lo observaba crecer con orgullo, veía cómo, día a día, Leo se transformaba en alguien más seguro y feliz, encontrando su lugar en el mundo. Una tarde, después de que Leo y Elena prepararan una cena especial para celebrar el fin de un exitoso trimestre escolar, Leo la miró con seriedad. El silencio llenó la cocina por un instante y entonces, con una voz suave pero firme, Leo dijo: «Gracias, señora Elena, por todo lo que ha hecho por mí. No puedo expresar lo mucho que significa su apoyo en mi vida. Usted me ha cambiado la vida». Elena lo miró, sus ojos llenos de ternura y orgullo, y se dio cuenta de que Leo no solo era un joven en busca de su propio camino, también era el hijo que siempre había soñado tener, aquel que le brindaba una felicidad que ya había creído perdida. «Señora Elena, quiero que sepa que todo esto, todo lo que estoy haciendo ahora es gracias a usted. Me salvó la vida, y no sé cómo podré agradecérselo algún día», dijo Leo con una mezcla de emoción y sinceridad que iluminaba sus ojos. Elena, sintiendo cómo sus palabras tocaban lo más profundo de su corazón, sonrió con lágrimas en los ojos y lo abrazó con ternura. «No tienes que agradecerme nada, Leo. Ayudarte ha sido una de las mejores decisiones de mi vida». «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», respondió Elena, su voz quebrándose de orgullo y cariño. Así, bajo el manto de la noche, ambos disfrutaron de una cena tranquila, entre risas y sueños compartidos, hablando de futuros planes y de las metas que juntos comenzaban a hacer realidad. La vida, aunque todavía con sus retos, parecía sonreírles. Enfrentaban cada día con una renovada esperanza y determinación. Los días pasaban y la relación entre Elena y Leo se fortalecía aún más. Para Leo, la casa de Elena no era solo un techo, era un refugio, un hogar lleno de amor y seguridad. Con el tiempo, Leo se convirtió en una presencia indispensable en la vida de Elena, no solo ayudándola con las tareas diarias, sino también brindándole una compañía que había anhelado desde hacía mucho. Un sábado, Leo decidió que era el momento de expresar su gratitud de una forma especial. Quería preparar una cena extraordinaria para Elena y sus 3 hijos. Era su manera de mostrarle a Elena cuánto significaba para él y, quizás, de acercarse un poco más a esos otros miembros de la familia que hasta ahora le habían mostrado poco interés. Con dedicación y cuidado eligió cocinar una paella, una receta que había aprendido en el club de cocina de la escuela, un plato que requería precisión y esmero. Mientras seleccionaba cuidadosamente cada ingrediente en el mercado,
Leo sentía una mezcla de nervios y emoción. Sabía que esto debía salir perfecto, no solo para impresionar a Elena, sino también para intentar romper el hielo con Marco, Nico y Alex. Esa noche la cocina se llenó del exótico aroma del azafrán y los mariscos. Leo se movía entre ollas y sartenes con una destreza que habría impresionado a cualquier chef experimentado. Desde la puerta de la cocina, Elena lo observaba con una mirada cargada de admiración y cariño. «Esto huele maravilloso, Leo», le comentó Elena, sonriendo mientras le pasaba un plato de aceitunas como aperitivo. «Estoy segura de que a todos les encantará». Finalmente llegó el momento de la cena. Elena llamó a sus hijos para que se sentaran a la mesa. La reacción inicial de ellos fue de sorpresa, no solo por la cuidadosa disposición de la mesa, sino por la paella, un plato especial que ocupaba el centro, llamativo y apetitoso. Leo, con una sonrisa tímida pero esperanzada, sirvió a cada uno de los presentes, explicándoles con humildad qué era el plato y cómo lo había preparado. Pero Marco, Nico y Alex apenas mostraron interés. Comieron en silencio, emitiendo solo algún que otro comentario superficial como «está bueno», sin dedicarle a Leo ni una mirada de agradecimiento o aprecio genuino. La indiferencia de sus hijos era palpable y la frialdad en el ambiente era casi imposible de ignorar. A pesar de esta recepción fría, Elena no dejaba de elogiar a Leo. Lo miraba con una sonrisa cálida y le aseguraba cuánto valoraba su esfuerzo y su compañía. «Leo, esto está delicioso. Deberías estar muy orgulloso de ti mismo», le dijo guiñándole un ojo y dándole a entender que para ella, él ya era parte de su familia. Después de la cena, mientras Leo ayudaba a limpiar la mesa, Elena se acercó colocando una mano en su hombro de forma reconfortante. «No te preocupes por ellos, Leo. Lo importante es que estamos en esto juntos y yo aprecio cada cosa que haces aquí». Leo asintió con una mezcla de decepción y gratitud reflejada en su mirada. Sabía que había dado lo mejor de sí, y aunque no había logrado ganarse el afecto de los hijos de Elena, el vínculo con ella se fortalecía aún más. En esa casa, en el amor incondicional de Elena, Leo finalmente encontraba la aceptación y el valor que tanto había anhelado. «No te preocupes por ellos, Leo. Lo que importa es que estamos juntos en esto y valoro cada cosa que haces aquí», dijo Elena, dándole una sonrisa cálida y reconfortante. Leo asintió sintiendo una mezcla de decepción y gratitud en su interior. Sabía que había puesto todo su empeño y aunque no lograra llegar al corazón de Marco, Nico y Alex, la conexión con Elena se fortalecía con cada día. «Gracias, señora Elena». «Estoy feliz de estar aquí con usted», respondió Leo, su voz teñida de sinceridad y emoción. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, reflexionaba sobre la familia que había encontrado en Elena. A pesar de la indiferencia y el desprecio de los otros, él sentía que había luz en esa casa, una luz que él y Elena mantenían viva con amor y cuidado mutuo. Esa certeza le brindaba una paz que nunca había sentido antes, se sabía seguro y valorado. Sin embargo, mientras la relación entre Elena y Leo florecía en medio de la indiferencia de los demás, los tres hijos de Elena, Marco, Nico y Alex, ideaban un plan mucho más oscuro. Para ellos, Leo ya no era solo un simple intruso, era una amenaza peligrosa para su lujoso estilo de vida y, sobre todo, para la fortuna que consideraban suya por derecho. Así que esa misma noche se reunieron secretamente en el sótano, un lugar oscuro y apartado donde podían conspirar lejos de oídos curiosos. Nico, impaciente y lleno de resentimiento, fue el primero en romper el silencio con un susurro cargado de furia. «Ese Leo se está ganando el cariño de mamá de una forma que ni nosotros logramos. Si no hacemos algo pronto, ella va a dejarle todo». Alex, con una expresión sombría, se cruzó de brazos y agregó en voz baja: «No solo eso. Ese angelito puede terminar manipulándola. ¿Y si cambia el testamento a su favor? Nosotros no veríamos ni un centavo». Marco, el mayor, quien siempre había sido el más calculador y frío, los observó por un momento. Luego, con voz baja y gélida, dijo: «Tenemos que actuar ya. Si queremos proteger lo que es nuestro, debemos sacar a Leo del camino. Él es un peligro real para nosotros». Y en ese instante el plan dejó de ser solo un pensamiento oscuro en sus mentes, se convirtió en una decisión. Marco, decidido, propuso contactar a un conocido abogado que podría asesorarlo sobre cómo asegurarse de que la herencia de su madre quedara blindada sin posibilidad de que Leo obtuviera nada.
Los tres asintieron, sellando una alianza egoísta y cruel. Pero Marco no se detuvo ahí. Con frialdad y sin una pizca de remordimiento, propuso algo aún más sombrío. Tal vez, sugirió con calma glacial, podríamos hacerle creer a mamá que lo mejor para su salud sería mudarse a un asilo. Así podríamos controlarlo todo, y quién sabe si las cosas salen bien, incluso podríamos deshacernos de Leo definitivamente. Nico y Alex lo miraron, sorprendidos al principio, pero luego sus miradas se llenaron de una oscura determinación. Ahora la codicia se transformaba en un juego peligroso, uno en el que no solo la fortuna de Elena estaba en juego, sino también su seguridad y bienestar. Mientras tanto, Leo, ajeno a los perversos planes de los hermanos, continuaba dedicándose a Elena con todo su corazón. Su preocupación por ella era genuina y su apoyo incondicional. Sin embargo, unos días después, mientras ayudaba a Elena a organizar unos documentos importantes, su atención se detuvo en una carta de un bufete de abogados dirigida a Marco. Leo no dijo nada, pero el nombre de la firma quedó grabado en su memoria, despertando una sospecha latente. Tiempo después, mientras trabajaban juntos en el mercado, Leo decidió expresar sus preocupaciones de manera sutil. «Señora Elena, ¿alguna vez ha pensado en el futuro?» «¿En lo que pasará cuando usted ya no esté?», preguntó Leo, tratando de sonar despreocupado, pero consciente de la gravedad de su pregunta. Elena, sorprendida y conmovida, lo miró con afecto y seriedad. «La verdad, Leo, no lo había pensado mucho. Pero tienes razón, debo asegurarme de que todo esté en orden». «Gracias por preocuparte, hijo», respondió Elena, ofreciéndole una sonrisa de gratitud sincera. Leo asintió, aliviado de haber podido tocar el tema sin revelar sus sospechas. Aunque no sabía exactamente lo que tramaban los hijos de Elena, estaba decidido a protegerla de cualquier amenaza, incluso si venía de quienes deberían ser los primeros en cuidar de ella. Elena, sorprendida y profundamente conmovida por la sinceridad de la pregunta de Leo, lo miró con una mezcla de preocupación y gratitud. «La verdad, Leo, no lo había pensado mucho», respondió bajando la voz, que temblaba ligeramente, «pero tienes razón. Debo dejar todo en orden. Gracias por preocuparte, hijo querido». Con una renovada sensación de responsabilidad, Elena decidió contactar a la firma de abogados cuyo nombre había visto en la carta. Lo que no sabía era que esa misma firma había sido consultada en secreto por sus propios hijos. Solicitó una cita para discutir su testamento con el propósito de garantizar que sus deseos fueran respetados, especialmente el de proteger a Leo, quien se había convertido en su mayor apoyo, más cercano incluso que sus propios hijos. Cuando Marco, Nico y Alex se enteraron de esta decisión, la alarma se encendió en ellos. Sin perder tiempo, intensificaron sus esfuerzos para influir en las decisiones de su madre, temerosos de que Leo pudiera obtener algo en el testamento. Bajo el falso pretexto de preocuparse por el bienestar y futuro de Elena, asumieron un papel más activo en sus finanzas y en la administración de sus propiedades. En realidad, todo formaba parte de un plan mucho más siniestro, dirigido en secreto por los abogados que habían contratado para asegurarse de que Leo no tuviera ninguna oportunidad de acceder a la herencia. La tensión en el hogar se volvía cada día más palpable. La casa, que alguna vez fue un refugio de paz y amor, ahora se llenaba de una atmósfera de codicia y traición que ensombrecía cada momento de Elena y Leo. Mientras los hermanos tejían su red de manipulaciones, Elena, agradecida por la aparente preocupación de sus hijos, les permitió acceder a documentos importantes y a las propiedades sin imaginar sus verdaderas intenciones. Marco, el más frío y calculador, asumió la responsabilidad de organizar los papeles de su madre. Elena confiaba ciegamente en él, sin sospechar que su hijo mayor estaba aprovechándose de su fe para afianzar su control sobre sus bienes. Por su parte, Leo, aunque inquieto, decidió mantenerse al margen, confiando en que Elena sabría tomar las decisiones adecuadas. Sin embargo, una tarde, mientras ambos revisaban algunos recibos en la cocina, Elena se dio cuenta de que ciertos documentos importantes sobre sus propiedades no estaban donde deberían. «Marco, ¿sabes dónde están los papeles de mis propiedades?», preguntó Elena por teléfono, sintiendo una súbita y creciente ansiedad. Con una calma casi perturbadora, Marco respondió: «Los llevé a los abogados, mamá. Quiero asegurarme de que todo esté en orden como me pediste». Aunque algo incómoda, Elena decidió confiar en la palabra de su hijo y colgó el teléfono.
Pero a la mañana siguiente recibió una llamada de la firma de abogados pidiéndole que acudiera para revisar ciertos ajustes importantes en sus documentos. Intrigada y con un malestar que crecía en su interior, le pidió a Leo que la acompañara. Al llegar a la oficina de los abogados, la realidad que les aguardaba era más cruel de lo que podrían haber imaginado. El abogado, con una expresión de calculada neutralidad, sacó una carpeta gruesa y le mostró a Elena documentos que indicaban la transferencia de varias de sus propiedades a nombre de Marco, Nico y Alex. ¿Cómo es posible?, balbuceó Elena con el rostro pálido, mientras la incredulidad y la desesperación se apoderaban de ella. Yo jamás autoricé ninguna transferencia. Sin vacilar, el abogado le mostró los documentos, señalando la supuesta firma de ella. Según nuestros registros, usted firmó estos documentos hace 2 semanas, señora Elena. Elena miró fijamente la firma en el papel y sintió como el corazón le dolía en el pecho. A simple vista parecía su firma, pero ella sabía con absoluta certeza que no era la suya. Había sido falsificada con una precisión aterradora, suficiente para engañar a cualquiera excepto a ella misma. Con la voz rota y la mirada perdida, se volvió hacia Leo, sintiendo como el suelo desaparecía bajo sus pies. Había sido traicionada, y no por extraños, sino por aquellos a quienes había entregado su vida, su amor y su confianza. «Esa no es mi firma. Esto tiene que ser un error», balbuceó Elena, tratando de asimilar lo que estaba viendo, con el corazón latiendo a toda prisa y un nudo apretándose en su garganta. Leo, sintiendo como la preocupación se transformaba rápidamente en una ira contenida, intervino con firmeza. ¿Existe alguna forma de verificar esto? Esto claramente es una farsa. El abogado, notoriamente incómodo ante la situación, aceptó realizar una revisión más detallada de los documentos y las firmas, aunque su semblante revelaba que intuía el engaño. Elena y Leo, devastados y aún sin creer la magnitud de la traición, regresaron a casa en completo estado de shock. Aquella noche, al enfrentar a los hijos de Elena, las respuestas evasivas y la indiferencia en sus rostros no hicieron más que confirmar sus peores sospechas. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, gritó Elena con los ojos empañados en lágrimas. Todo lo que he hecho ha sido por ustedes. Leo, a su lado, le ofrecía el único consuelo que podía en aquel momento de profunda desolación, sosteniéndola mientras la incredulidad y el dolor se apoderaban de ella. Los días que siguieron se tiñeron de una tristeza opresiva. Elena, despojada de gran parte de lo que había construido con tanto esfuerzo y traicionada por quienes más había amado, se sentía perdida y sin rumbo. Leo, sin embargo, se mantuvo firme, convirtiéndose en su principal apoyo. Cuidaba de ella con ternura y se aseguraba de que no enfrentara esta prueba en soledad. Entretanto, los hermanos no perdieron tiempo. Con total indiferencia vendieron rápidamente las propiedades que habían transferido fraudulentamente a sus nombres, repartiéndose el dinero sin el menor remordimiento. Elena y Leo se encontraban ahora ante un futuro incierto y con la perspectiva de una lucha legal larga y dolorosa. La traición había abierto una herida profunda en el corazón de Elena, pero había algo que aún le daba fuerzas. Leo estaba a su lado y juntos enfrentarían lo que viniera. Con el pasar de las semanas, los días se volvieron cada vez más oscuros. Las ventas de sus propiedades dejaron a Elena en una situación vulnerable, ya no solo emocionalmente, sino también económicamente. La tensión con Marco, Nico y Alex llegó a tal punto que, bajo el pretexto de preocuparse por su bienestar, la convencieron de manera engañosa para que se mudara a un asilo. Leo, destrozado al ver a Elena obligada a abandonar su hogar, tuvo que aceptar aquella amarga realidad. Ahora, con Elena en el asilo y sin recursos legales suficientes para protegerla, la impotencia lo invadió. Sin embargo, le prometió que la visitaría con frecuencia y se comprometió a buscar una manera de revertir aquella situación injusta. Los días en el asilo fueron una nube gris para Elena. Aunque el lugar era limpio y ordenado, no tenía la calidez de un hogar. Las demás personas, aunque en su mayoría eran amigables, no podían llenar el vacío ni sustituir la conexión que Elena tenía con Leo. Cada día que pasaba, ella se sentía más aislada de la vida que una vez conoció y amó. A pesar de la distancia, Leo se mantenía firme en su promesa. Sus visitas eran el único rayo de luz que iluminaba las largas y solitarias jornadas de Elena. Durante esos encuentros compartían recuerdos de tiempos felices, discutían los libros que Leo llevaba para leer juntos y trazaban, con cuidado, los pasos para luchar contra la injusticia que estaban viviendo.
En medio de la oscuridad de aquella traición, los lazos entre Elena y Leo se fortalecían aún más, alimentados por la esperanza y el compromiso de recuperar lo que les había sido arrebatado. Determinación inquebrantable llenaba a Leo al ver la injusticia que Elena estaba sufriendo. Decidido a no dejarla sola en esta situación, comenzó a estudiar derecho por su cuenta, adentrándose en los complejos detalles de cómo impugnar la transferencia de propiedades y verificar la autenticidad de las firmas. Mientras tanto, Elena, inspirada por la dedicación de Leo, se sumergió en las actividades del asilo, encontrando un poco de consuelo en la jardinería y en el arte. Pintando podía expresar los sentimientos que las palabras no lograban captar, su dolor, su lucha y una esperanza casi olvidada. Una tarde, mientras daba unas pinceladas profundas, una enfermera se acercó con cuidado y le anunció una visita inesperada. Creyendo que era Leo, Elena limpió sus pinceles con una sonrisa de anticipación, pero al entrar a la sala de visitas, se encontró con un abogado especializado en derechos de ancianos, enviado por un viejo amigo que, al enterarse de su situación, había decidido ayudarla. El abogado le ofreció su apoyo pro bono para revisar su caso y buscar justicia. En ese instante, una chispa de esperanza resurgió en el corazón de Elena. Quizás, con la tenacidad de Leo y el respaldo de la ley, aún podría luchar por lo que le arrebataron. A partir de ese momento, la batalla legal cobró un nuevo ímpetu. Elena, bajo la orientación del abogado, comenzó a reconstruir su caso pieza por pieza, mientras Leo se entregaba aún más, estudiando los aspectos legales y participando activamente en cada paso de la estrategia. El abogado, sorprendido por la dedicación del joven, tomó a Leo como su aprendiz, enseñándole desde los detalles de los procedimientos hasta la importancia de presentar pruebas contundentes ante el juez. Poco a poco surgieron pruebas claras, documentos manipulados, firmas falsificadas. Cada evidencia descubierta era como una victoria para ambos, y cada avance, por pequeño que fuera, devolvía a Elena un poco de la esperanza que tanto le hacía falta. En cada visita, Leo traía consigo noticias del progreso y con cada avance, una chispa de luz volvía a sus ojos. Finalmente, un día, Leo llegó al asilo con una noticia que cambiaría el curso de su lucha. Con una mezcla de emoción y precaución, le dijo a Elena: «Elena, logramos algo importante. El juez ha aceptado escuchar nuestro caso en una audiencia preliminar. Tenemos la oportunidad de mostrar todas las pruebas de la falsificación. Y tengo algo más, un testigo clave, una prueba crucial que podría cambiarlo todo. La presentaré ante el juez». Elena lo miró con sorpresa y esperanza. No esperaba esa revelación, y el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de que Leo había guardado algo importante para el momento adecuado. Una chispa de alivio y confianza se encendió en sus ojos. ¿Una prueba? ¿De qué se trata, Leo?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que este joven que tanto la había apoyado había planeado cuidadosamente cada paso. Leo sonrió con una mezcla de serenidad y seguridad, su mirada fija en la de ella. «Te lo contaré pronto, Elena, pero puedo decirte que será el golpe definitivo. Ellos no se lo esperan y cuando lo escuchen en la corte no tendrán cómo defenderse». Elena, abrumada por la emoción y la confianza renovada, apretó las manos de Leo y asintió, su corazón llenándose de gratitud. Sabía que Leo estaba poniendo todo en esta lucha, y esta revelación le dio una certeza que hacía tiempo había perdido. No estaba sola en su batalla, y había una esperanza real de justicia. Elena, cuyos días en el asilo habían sido una mezcla de resignación y una tenue chispa de esperanza, sintió como la determinación y el optimismo renacían en su interior. Con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Leo entre las suyas y susurró: «Gracias, Leo. No sé qué hubiera hecho sin ti en todo esto». El día de la audiencia llegó. Leo, con una firmeza inquebrantable, acompañó a Elena al tribunal. El abogado presentó el caso con una claridad y precisión demoledoras. Entre las pruebas estaba un documento esencial que Leo había encontrado, una grabación secreta donde se escuchaba a los hermanos planear cómo despojar a su madre de todo lo que le pertenecía. La grabación capturaba sus voces frías y calculadoras, detallando cada paso de su engaño y hasta discutiendo la falsificación de firmas. La revelación de este documento impactó a todos en la sala y reforzó de manera contundente la acusación de fraude. Las pruebas de la falsificación eran tan irrefutables como la traición que destilaban. Además, los testimonios de expertos en grafología confirmaron que las firmas de los documentos de transferencia no pertenecían a Elena.
El juez, después de una tensa deliberación, dictaminó que todas las transferencias de propiedad eran inválidas y ordenó la devolución inmediata de cada una de las propiedades y activos de Elena. Además, decidió que el caso se remitiera a una investigación criminal en contra de Marco, Nico y Alex por fraude y abuso de confianza. El regreso a casa después del juicio fue profundamente emotivo. Elena, por fin liberada del asilo y acompañada por Leo, sintió que la justicia había sido restablecida. Con las propiedades recuperadas y al vender una de ellas, Elena y Leo empezaron a planificar la reconstrucción de sus vidas, ahora con un nuevo sentido de seguridad y propósito. Aunque la traición de sus hijos biológicos había dejado cicatrices profundas, también había fortalecido el vínculo entre Elena y Leo, un lazo de familia auténtico y forjado en la lealtad. Una noche, mientras discutían sus planes futuros, Leo, con una sonrisa esperanzada, le propuso: Elena siempre ha soñado con viajar y conocer el mundo. Creo que ha llegado el momento de hacer ese sueño realidad. ¿Qué te parece si comenzamos por Venecia, esa ciudad que siempre quisiste ver? Las lágrimas llenaron los ojos de Elena al escuchar la propuesta de Leo. La idea de explorar el mundo, algo que siempre había considerado imposible desde el asilo, ahora parecía una realidad tangible. Vamos a ver el mundo, Leo, respondió ella con una sonrisa y una mirada llena de gratitud y emoción. Vamos a verlo juntos. Así los lazos familiares fueron redefinidos no por la sangre, sino por el amor y la fidelidad. Elena y Leo se prepararon para embarcarse en una nueva etapa de vida, llena de exploración, descubrimiento y libertad. Tras el triunfo en el tribunal, ambos comenzaron a planear su viaje alrededor del mundo. Venecia, la ciudad de luz que Elena siempre había soñado, sería su primer destino. Durante los preparativos, Leo cuidó cada detalle para asegurarse de que Elena tuviera una experiencia inolvidable. Antes de partir, organizaron una pequeña fiesta de despedida con amigos y vecinos que los habían apoyado en los momentos más difíciles. La celebración fue alegre y emotiva, llena de música, deliciosa comida preparada por Leo y recuerdos compartidos sobre las aventuras que estaban a punto de vivir. Elena, rodeada de cariño y gratitud, se sintió revitalizada, emocionada por las nuevas experiencias que la esperaban. Al llegar a Venecia, Elena quedó maravillada ante la belleza de la ciudad. Su vida, en algún momento parecía estar confinada en un rincón oscuro de soledad y abandono, ahora brillaba con las posibilidades de un mundo abierto y lleno de luz. Desde su primera visita al Coliseo de Roma hasta los tranquilos paseos por los canales de Venecia al atardecer, cada instante que compartían Elena y Leo se convertía en un valioso tesoro de alegría y descubrimiento. Leo, experimentando el mundo a través de los ojos de Elena, se llenaba de una sensación de asombro y satisfacción por poder hacer realidad el sueño de su madre adoptiva, mientras ambos exploraban con curiosidad cada rincón de los museos, los acogedores cafés y los monumentos históricos de Italia. Entre visita y visita, Elena y Leo compartían largas conversaciones sobre la vida, el arte y sus sueños para el futuro. Una tarde tranquila, en un pequeño café en una plaza veneciana, mientras observaba el ir y venir de artistas y turistas, Elena expresó su profunda gratitud hacia Leo. «Leo, esto es mucho más de lo que alguna vez imaginé», dijo con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. «Nunca pensé que a mi edad pudiera ver el mundo y sentirme tan viva de nuevo». Leo, conmovido, tomó la mano de Elena y sonrió. «Usted me dio una nueva vida, Elena. Me enseñó el verdadero significado de la familia y el amor. Esto es lo mínimo que puedo hacer para agradecerle todo lo que ha hecho por mí». Inspirados por la inmensidad de esos momentos, decidieron extender su viaje y visitar otros lugares en Europa, paseando por las calles empedradas de Florencia y los paisajes verdes de la Toscana. En cada lugar, Elena encontraba algo nuevo que admirar, mientras Leo documentaba sus aventuras con fotografías y recuerdos pequeños que ambos coleccionaban juntos, símbolos de un viaje que quedaría grabado en su memoria para siempre. Finalmente, tras varios meses, decidieron regresar a casa. Llenos de energía renovada y de historias para contar, comenzaron a planear su próximo gran proyecto, abrir un pequeño café en su ciudad natal. El café no solo sería un espacio donde Leo podría mostrar sus habilidades culinarias, sino también un lugar en el que Elena pudiera compartir su amor por el arte y la cultura que habían explorado juntos. El día de la inauguración de Raíces, como decidieron llamar el café, fue un éxito rotundo. Amigos, vecinos y nuevas caras se reunieron para celebrar este comienzo lleno de esperanza.
En el menú se ofrecían deliciosos platos inspirados en los sabores que Elena y Leo habían probado en su travesía, mientras que en las paredes una galería exhibía las pinturas de Elena, creadas a partir de los lugares y personas que habían encontrado en su viaje. Raíces se convirtió rápidamente en un punto de encuentro popular en la comunidad, un lugar que simbolizaba resiliencia, creatividad y amor incondicional. A medida que el café florecía, Elena no solo encontraba satisfacción en el negocio, sino que también se convertía en una figura maternal y una mentora para los jóvenes artistas y cocineros que Leo contrataba. Su galería de arte, una parte vital del café, mostraba obras de artistas locales junto con las suyas, cada cuadro contando una historia de lugares lejanos y aventuras vividas. Mientras todo esto sucedía, Elena decidió usar parte de su patrimonio recuperado para invertir en la educación de Leo. Con el mismo amor con el que lo había guiado hasta ahora, lo apoyó para que pudiera estudiar la carrera de sus sueños. Leo, emocionado y profundamente agradecido, eligió estudiar Derecho con la esperanza de algún día poder defender a quienes, como Elena, se enfrentaron a injusticias y traiciones. Cada clase, cada libro y cada paso en su formación profesional se convirtieron en un tributo a su amor por Elena y al viaje que habían compartido. Con el tiempo, el Café Raíces se convirtió en mucho más que un negocio para Elena y Leo. Era el símbolo de su viaje compartido, un espacio donde podían revivir historias, compartir sabores y arte y retribuir a la comunidad que tanto les había dado. Leo se había ganado un lugar respetado como chef en la comunidad. Su pasión por la cocina y su talento para combinar sabores de distintas culturas hacían de sus platos algo especial, cada uno una ventana hacia un mundo diferente. Bajo su dirección, el menú de Raíces se había transformado en una fusión de experiencias, un recorrido de sabores y emociones que cautivaba a los comensales. Una tarde tranquila, mientras preparaban juntos el platillo especial del día, Elena lo miró, sus ojos llenos de orgullo y un toque de nostalgia. «Leo, ¿alguna vez te imaginaste que estaríamos aquí haciendo todo esto juntos?», le preguntó con una sonrisa que irradiaba afecto y sorpresa ante el giro inesperado que había tomado su vida. Leo, mientras ajustaba una olla en la estufa, le devolvió la sonrisa y respondió: «Para serte sincero, no. Pero estoy infinitamente agradecido por cada paso de este viaje, cada reto y cada momento de alegría que nos trajo hasta aquí. No cambiaría nada, Elena». Para celebrar el segundo aniversario de Raíces, planearon una fiesta especial. Enviaron invitaciones a toda la comunidad, amigos, clientes fieles y todos aquellos que los habían acompañado desde el comienzo. La noche de la celebración, el café estaba lleno de risas, música y un cálido sentido de comunidad. En un momento Elena se dirigió a los invitados, su voz emocionada y firme se elevó sobre el murmullo de las conversaciones. «Cuando comenzamos este lugar, lo hicimos con la esperanza de compartir un pedacito de nuestro mundo con ustedes, de crear un espacio donde todos pudieran sentirse en casa. Gracias de corazón por haber hecho de Raíces algo tan especial». Tras su discurso, Leo se acercó levantando su copa. «Por Elena, la mujer que me enseñó el verdadero significado de familia y perseverancia. Y por todos ustedes que han estado a nuestro lado en esta aventura y por los horizontes que aún nos esperan». La fiesta se prolongó hasta altas horas de la noche con música en vivo, baile y una selección exquisita de platos que Leo y su equipo prepararon con dedicación. Elena y Leo, rodeados de rostros amistosos y corazones agradecidos, se sentían plenos. Al final de la noche, mientras las últimas personas se despedían, Leo y Elena se quedaron un momento en la terraza del café, mirando el cielo estrellado. «Sabes, Elena, creo que lo mejor de nuestro viaje aún está por venir», dijo Leo en voz baja, reflexionando. Elena asintió, tomando el brazo de Leo con una sonrisa serena. «Sí, y lo enfrentaremos juntos como siempre». En ese instante, bajo el cielo estrellado, sabían que la aventura que compartían iba más allá de lo que podían imaginar. Raíces no solo era un café, sino un símbolo de todo lo que habían construido juntos, un lugar donde compartían sus historias, sus sueños y su amor por la vida. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de emociones y lecciones de vida. Si esta historia ha resonado contigo, no olvides dejar tus comentarios, compartirla y unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Así juntos podremos seguir explorando nuevos relatos que nos inspiran y nos unen. Cada historia nos conecta y nos hace crecer. Suscríbete y prepárate para muchas más aventuras que nos esperan.
La historia es un relato profundamente conmovedor y cargado de emociones que destaca la importancia de los lazos forjados por el amor y la lealtad más allá de los vínculos de sangre. A través de la evolución de Elena, una mujer mayor que es abandonada por sus hijos biológicos, y Leo, un joven desconocido que la ayuda de forma desinteresada, el relato muestra cómo el amor, la bondad y el respeto pueden formar una familia verdadera. La traición de los hijos biológicos de Elena añade un tono de conflicto y tensión, mientras que la lealtad inquebrantable de Leo ofrece esperanza y redención. La resolución de la historia, con el éxito legal y emocional de Elena y Leo, brinda una enseñanza sobre la justicia, el perdón y la posibilidad de encontrar felicidad y paz incluso en las etapas más difíciles de la vida. En resumen, es un recordatorio de que en ocasiones, la familia se elige y se construye a través de los actos genuinos de amor y solidaridad.